Bienvenidos a otro live de Deportes 100 por 35. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hemos regresado con otra gran entrevista. Si es la primera vez que nos sintoniza, pues le damos una cordial bienvenida. Y si usted es un fiel seguidor de nosotros, pues le agradecemos su patrocinio y por hacernos los número uno en su corazón. Este episodio es traído a ustedes por Fresco. Si estás buscando los mejores food preps veganos en el negocio, Fresco es para ti, con las mejores ofertas para que comas saludable, te redes en la cuarentena. Pregunta por nuestro pana Michael Sotil, Chef Michael Sotil, y dile que Miguel de Deporte 100 por 35 te envió para allá. Y hablando de Fresco, tenemos uno que sabemos que es cliente fiel. O sea, fiel, uno de los principales jugadores de tenis de mesa en Puerto Rico y sin duda uno de los pioneros en el crecimiento del tenis de mesa en este país, campeón de la DAI, medallista centroamericano, medallista panamericano. Damas y caballeros, con nosotros Daniel González. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Espero que tú también estés bien, que no te haya pasado nada a nadie en la tormenta, ni en cuarentena, ni en nada, pero estamos con salud, gracias a Dios. Eso es así, amén. Gracias, hermano. Estamos igual, estamos todos por lo menos saludables, luchando con el COVID, pero vamos para encima, que estamos positivos. Y tenemos en los controles al internacional Jonathan Basabe, graduado de Full Sail University. Así que tenemos un gran episodio para ustedes hoy. Daniel, como mencioné, uno de los pioneros en el crecimiento del tenis de mesa junto a su familia. Y pues queríamos tener esta conversación con él. Lo primero que te voy a preguntar es, Dani, ¿cómo te tiene Michael Sotil con Fresco? Porque sabemos que están número uno ahora mismo. Están duro. La verdad que la idea de hacer, la idea ya en general de hacer meal preps, es una idea que saca cualquiera de contexto, porque básicamente, o sea, son meal preps, pero no son cualquier meal preps. Literalmente yo le dije, mira, tengo una dieta bien alta en proteína porque yo quiero subir de peso, aumentar masa muscular, en especial en las piernas, para así pues que mis rodillas sufran lo menos posible. So que tenía una dieta para ingerir 140 gramos de proteína al día. Entonces pues él obviamente yo me preparo, por ejemplo, yo me preparo mi desayuno y mi merienda, pero él me hace la comida y la cena. Entonces todas sus comidas están encajadas a que yo cumpla con ese parámetro de comida, de gramos de proteína y carbohidratos que tengo que ingerir al día. Pero aún más, yo soy vegetariano vegano. Los meal preps son veganos. Es decir, aparte de hacer de cumplir con tus macros, y cumple con tus macros y todo, pues te hacen meal preps con fuera de crueldad animal, con comida vegana 100%, con comida fresca, y la verdad que le queda brutal. Y otra cosa, que en los bowls, por ejemplo, yo los guardo y se los entreno, es decir, que no hay un gasto de bowls, o hay basura todo el tiempo, como normalmente pasa, que hace un meal prep y él coge el bowl y lo bota. No, el bowl tú lo lavas, lo juegas, lo guardas, se lo entregas otra vez, y así tú mismo están constantemente usando tus mismos bowls para entonces poder entregarte la comida. Así que se los está diciendo Daniel González, medallista panamericano, centroamericano, campeón live. No se lo digo yo, te lo dice Daniel González, así que ya saben que es Fresco número uno. Y Daniel, ahora que estamos hablando de tu alimentación, que es alta en proteínas, ¿cómo te has mantenido activo física y mentalmente con el COVID y cómo está tu familia con toda esta situación de la pandemia? Pues mira, gracias a Dios estamos todos bien, todos saludables. Mi familia per se, mi madre, mi hermano, mi padre, estamos bien. Tengo tíos en Estados Unidos y qué sé yo, que también están en orden. Y nada, simplemente desde que llegué de España, y ahí fue cuando llegué de España, y fue lo más duro porque estuve literalmente en cuarentena, pero no es que estuve en cuarentena dentro de mi casa. O sea, no es que estaba dentro de mi casa, no, es que dentro de mi casa también estaba en cuarentena.
¿Por qué? Porque no sabía, o sea, mi baño lo usaba solo yo. Normalmente lo usaba mi hermano y yo, pero no lo usaba más que yo. Era del baño a mi cuarto, que nadie entraba a mi cuarto, nadie podía entrar, y de mi cuarto a un spot en un sofá. Ese era el triángulo amoroso que yo tenía, más ninguno. Era de la esquina del sofá ese, que nadie se podía sentar ahí, yo tenía mis cubiertos, nadie los podía usar. Después pasamos a usar platos desechables por eso del COVID y qué sé yo, pues decidieron usar platos desechables y cubiertos desechables. Tenía yo mi zafacón, tenía yo mis cubiertos y los platos desechables, tenía yo mi toalla siempre, mi ropa la lavaba, estaba en la, ¿cómo te digo? En el hamper, y ya después que se acabaron las 2 semanas, ahí entonces que se pudo lavar normal y corriente. Mientras Así que tanto era tuviste, yo a mano. así que tuviste una pausa básicamente y estuviste aislado de muchas Exacto, personas durante un periodo de 2 semanas. Y me voy a sí, adelantar un poquito a lo que tenía en mente. Estamos hablando del COVID. Tú estabas en España cuando el sí, presidente Trump anunció que iba a cancelar todos los vuelos procedentes de Europa a todas exacto, las sí. regiones norteamericanas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, el tener que estar a la prisa, estar en un país donde se estaba propagando el COVID sin mucho conocimiento de que iba a llegar y cuán fuerte iba a ser? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, fue frustrante. Primero que nada, 2 semanas antes de que hubiese el boom del COVID en España, tuve esta camisa aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pues estaba el clásico, brother. Nosotros compramos tickets para ver el clásico. Wow. O sea, para mí el clásico era Barça Madrid, Boston Red Sox Yankees, Uh-huh. Lakers Boston, ¿qué más puedo Sí, compararlo? grandes rivalidades históricas. Grandes rivas históricas. Y pues, bueno, nosotros compramos los tickets. ¿Sabes qué tuvimos que hacer? Venderlos para antes. Wow. Porque no pudimos ir porque obviamente teníamos miedo, qué sé yo, y la gente allí estaba menospreciando el COVID. Mira, eso es una enfermedad normal y corriente, eso es un catarro que te da, y qué sé yo, pues fueron para el juego. Y justamente 2 semanas después justamente 2 semanas después, hizo el boom del COVID, subió el COVID. Yo tenía unos pasajes, antes ya se nos había chavado un viaje que teníamos a Corea, porque yo no se supone que estuviese en España. Se supone que de Hungría, que es un torneo antes de ir para España, nosotros fuésemos de Hungría a Corea directo, entregáramos un mes y ahí llega el Mundial. So que como en Corea hubo un boom, Uh-huh. pues suspendimos Corea, se chavó el pasaje de Corea, pues tuvimos que sacar uno de emergencia para Hungría. Ahí va un gasto de más de pasaje y perder un pasaje. Pasamos a España. ¿Qué pasa? Que en España ya yo había comprado un vuelo ida y vuelta y no había problema, pues entonces iba a perder ese vuelo, pero lo aprovecho. Pero ¿qué pasa? Que que salió el COVID y qué sé yo, pues se compró un pasaje, yo compré un pasaje para el 24. ¿Qué pasa? Que Trump anuncia que iba a cerrar, pero yo lo compré cuando empezó lo del COVID, pues mira, tengo que venirme antes, pues mejor me compro un pasaje y compramos el pasaje para el 24. ¿Qué pasa? Que Trump anuncia que va a cerrar las puertas y que va a ser, era un domingo y que se estaba rumorando que se iba a cerrar las puertas el fin de semana que viene, pues nos compramos pasaje para el viernes. Pues el miércoles se dice que el Trump va a cerrar las puertas el viernes, o que no podíamos ir el viernes porque no podíamos llegar a América el viernes, o sea, a ninguna parte de Estados Unidos. Y nosotros hacíamos escala en Boston. Pues, ¿qué pasa? Pues que tuvieron que comprar otro pasaje de emergencia para el jueves. Es decir, se compraron como 3 pasajes en menos de 3 días. Así porque, pues, la emergencia, la loquera, todo el mundo ahorrado, porque en España la gente intentaba contactarnos, pero pues de Puerto Rico eran las 8 de la noche, en España eran las 2 de la mañana, eso que estaba durmiendo. Pues intentaron, mira, no, el pasaje, compramos uno el jueves para que lleguen a Dominicana y después de Dominicana vengan para acá, para que puedan viajar. Y ahí pues fue que pudimos salir.
Sí, que Sí, eso es no, algo no. que eso es algo que la gente no ve. Tal vez pueden entender el estrés de querer salir, pero el compromiso económico que ustedes tuvieron que entablar solamente para Sí, poder regresar a Puerto Rico es uno sustancial. Y tú no exacto. estabas solo, ¿correcto? No, no, yo estaba con las nenas, digo, gracias a Dios que, por ejemplo, en ese momento no lo tuvimos que gastar nosotros, los últimos 2 pasajes no los compramos nosotros, eso los pagó la federación y nos ayudó, o la federación, el Comité Olímpico, y nos ayudó a venir para acá, pero porque nosotros compramos vimos los pasajes y estaban mega volados, pero volados, una cosa exorbitante. Claro. Y por lo menos pudimos llegar a un acuerdo, o sea, de que lo primario era que ustedes regresaran a Puerto Rico y las Exacto. federaciones tomaron esa determinación de querer tomar acción y poder lograr que ustedes Exacto. regresaran. Así que sin duda una experiencia que no quisiéramos que volviera a ocurrir. No, Tuviste 2 semanas. Entonces, ¿cómo te reinsertas a volver a entrenar luego de estar en cuarentena y estar inactivo por un tiempo más o menos extendido? pues mira, la verdad que no en mi vida yo he estado 2 semanas sin darle a la carrera. Desde que yo me acuerdo que yo empecé tenis de mesa, yo no he estado 2 semanas sin meterle a la raqueta. Pues llegué bien perdido a la mesa como tal, porque después de la cuarentena que yo tuve voluntaria, de aislamiento voluntario, que yo tuve, que fueron 2 semanas, todavía no se podía hacer ningún deporte. So que yo estuve en mi casa, mi hermano y yo estudiamos lo mismo, que es entrenamiento deportivo y personal. Pues yo aproveché que mi hermano tiene que hacer la práctica. Mi hermano es menor que yo, pero lleva más tiempo en la universidad que yo, so que él está ya en la práctica, estaba allá en la práctica. Entonces, pues, él estaba allá en la práctica, pues yo aproveché, él tenía que grabar a alguien, a un atleta, y pues me grabó a mí. Entonces, pues yo aproveché y pues hice su programa de entrenamiento que es como práctica, y ahí pues me mantuve en shape con su entrenamiento que él planificó para la práctica, lo usó conmigo y yo pues, me aproveché de esa parte y pues me mantuve en shape físicamente. Excelente. Exacto. ¿No? Y mencionas que desde que empezaste a jugar no llevabas más de 2 semanas sin entrenar. Sí. Eso diferencia a un atleta de alto rendimiento conmigo, porque yo 2 semanas sin entrenar es algo normal, pero Algo, ya no, no, pero ya no, ya estamos entrenando, nos estamos poniendo ready con ahí, Fresh ahí. Twitch, ya sabemos que Ahí estamos, estamos ready. estamos dándole. Pues Daniel, vamos a empezar con tu carrera. ¿A qué edad empiezas a jugar tenis de mesa y cómo llegas a ese deporte que cuando tú empiezas, pues no es uno de los deportes primarios en Puerto Rico? Exacto. Pues mira, yo empecé a jugar tenis de mesa a los 10, pero yo empecé a jugar deporte a los 4. Yo jugaba baloncesto, béisbol y hacía inclusive un poco de atletismo. No fui a competencia nunca, pero sí entrenaba con pues, atletismo, como tal, per se. Y jugué voleibol en la escuela desde bien temprano, desde elemental también. Eh, eh, pero pues ese de voleibol no lo cuento mucho porque nunca estuve en un equipo como tal y nada. Y nunca fui a una práctica como tal en algún sitio. Pero ajá, yo empecé a los 4 con justamente el abuelo de mi novia. Empecé jugando con el abuelo de mi novia béisbol. Y mi papá también hizo un equipo, también empecé en baloncesto y en béisbol ahí a la vez. Y pues fui creciendo en esos deportes. Mi papá es fue coach de pelota y baloncesto. Y director de la liga de pelota en Utuado también. Eso que seguí jugando esos deportes hasta mis 9 años, 10. O sea, los jugué hasta los 14, pero hasta los 10 que conocí el tenis de mesa, ahí añadí el tenis de mesa. ¿Por qué entró el tenis de mesa? Porque pues al principio cuando chiquito yo jugaba con mi mamá, qué sé yo, por galletas, en una mesa mini multijuegos chiquitita. Pues la apuesta de mi mamá y yo eran galletas Oreo. El que daba pues comía galletas Oreo y el que perdía pues también se las comía. Eso no era, Es buena esa. eso no era un issue. Pero pues yo empecé así, pero no era nada serio, nada. Era pues porque su mamá quería jugar con su hijo, o su hijo más bien, su hijo quería jugar con su mamá.
Ya pues a los 9, mi primo, Wilmer, que ahora es quiropráctico, pues él tenía una mesa de tenis de mesa normal size, en su casa. Y me daba unas pelas, pero asquerosas. Entonces, pues yo me fui picando. Y como me fui picando, pues una vez fui al club y qué sé yo, el club era debajo de los bleachers de la pista de atletismo de Utuado. ¿Tú has ido a Utuado a la pista de atletismo? No, no he tenido la oportunidad todavía de ir para allá. No, pues mira, imagínate que hay unos bleachers allí, qué sé yo, que hay como 15 escalones para arriba, grandes, esos grandes. Pues debajo de esos bleachers había como no sé, un cuarto, que lo que cabía es una mesa, pero metían tres. Cabe una mesa y mal. O sea, metían tres allí para poder practicar y qué sé yo, pues allí fui, que era el club allí, dido por ir un día o lo que sea, me fui. Eso fue a mis 9. Después, pues, cambiaron a donde ahora, lo único que ahora está el Coliseo grande, bonito, hermoso. Pues antes eso era una piscina y la piscina estaba abandonada. Le decían la piscina de sapo porque tenía el agua verde y todo. Pues en la parte de arriba había como un salón y pues que se usaba no sé para qué. Pues allí eso lo reestructuraron un poco y le dieron la facilidad al tenis de mesa. Y allí pues se amplió, se pusieron, allí ya cabían 6 mesas pues para entrenar normal, o a lo mejor la apretadita cabían 7 o 8. Y pues ahí, cuando a mis 10, que eso fue a mis 10, pues ahí fue que fui a empezar a entrenar como tal. Allá de lleno en el tenis de mesa, obviamente jugando los otros deportes. Oye, Simple y sencillamente para ganarle a mi primo. Yo empecé para eso, para banda. Oye, Para y banda. es curioso porque mencionas, pues, obviamente que lo hacías aparte de compartir con tu mamá para vencer a tu primo. Yo creo que eso es algo de los atletas innatos, que cuando tienen Sí, familiares que practican algún tipo de deporte y cogen, como tú mencionaste, zurras al principio, pues uno sí, sí. tiene ese fuego de no me vas a volver a ganar. Exacto. Y tú Literal. llevaste eso a un nivel competitivo que encontraste ese deporte y te quedaste por encima de muchos deportes primarios, como mencionas tus papás, pues coach de béisbol, coach de baloncesto, Sí, sí, pero tú decides entonces incursionar en el tenis de mesa. Aparte de sí. querer ganarle a tu primo, ¿qué te llamó la atención del deporte de tenis de mesa? Que para aquel entonces, despectivamente o no, se le conocía como ping pong. Ya sabemos que Exacto. eso, ustedes cambiaron ese Eso ya concepto, queda, eso ya es historia, sí, sí. pero ¿qué te atrajo de ese deporte aparte de ganarle a tu Pues primo? mira, increíblemente, en esa época yo jugaba pelota y yo era bueno jugando béisbol. Llegamos a las nacionales muchas veces y todo eso. Entonces, pues era bueno, me gustaba, jugaba segunda base, pero cuando empecé a practicar tenis de mesa, empecé a jugar mucho mejor béisbol. O sea, iba menos a las prácticas de béisbol y como quiera bateaba más. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente porque ahora el tenis de mesa así, viene mucho más rápida que la de pelota, está constantemente dándole y mi corte de pelota decía, venga, si está en ping pong, venga, déjalo por allá. Eso no, olvídate de eso, que no va a fallar ningún aquí. Efectivamente, pues no falla, bateaba toda. Pero hasta que a los 12 años fue mi primer torneo internacional y ahí pues cambió un poco la cosa. Vi que se podía hacer más, el primer torneo internacional fue en Cuba. Ujú. Vi cómo eran las experiencias, tuve una experiencia bonita, chocante, pero bonita. Y nada, y a los 14 pues me becaron para ir a España y ahí tuve que decidir cambiarlo, pues dejar los otros deportes para meterme aquí. Déjame retocar el tema de Cuba. Ese fue tu primer torneo internacional a los Sí, 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de ir a un país diferente al tuyo, aunque es bastante similar? ¿Y qué sí. aprendiste de ti como jugador en ese torneo cuando estás enfrentándote a jugadores tal vez un poco más experimentados y tal vez con más competencias internacionales bajo su cinturón? Sí, mucho, mucho más. Pues nada, yo era un chamaquito de Utuado, que nunca había visto lo que era el mundo.
nada. Pues obviamente mis papás siempre me quieren dar lo mejor. Vivía básicamente, o sea, mi papá es maestro, mi mamá básicamente trabaja en la UPR Utuado, no somos adinerados, o que ellos me dan lo que pueden pero siempre nunca no tengo quejas, siempre he tenido mi plato de comida en la mesa y siempre pues lo más que me chocó en Cuba fue eso, que nosotros vivimos muy bien Estabas bien en ese entonces. para todo el resto de Latinoamérica. Entonces, pues, por menos adinerado que tú seas en Puerto Rico, en esos países, eres adinerado, literalmente. Uh-huh. Entonces, pues, aparte de vivir ese choque social, que ese fue el choque más grande, me di cuenta que en realidad por ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en Puerto Rico, no significa que eres bueno. O sea, en cierto sentido. Uh-huh. Yo cogí como, mira, coño, o sea, y hay mucha gente aquí que le meten, o sea, literalmente llegamos aquí y nos rosquearon, o sea, nos dieron duro. Significa que en realidad, pues está bien, eres primero de Puerto Rico, o segundo, o tercero, o cuarto. Pero yo soy el primero de Cuba, ¿y qué pasó? O yo soy el primero de Chile, ¿y qué pasó? ¿Me entiendes? Aquí estamos jugando primero contra primero, segundo contra segundo, tercero contra tercero. Tú no eres igual, tú no eres más que yo por ser de Puerto Rico, nada, tú vienes aquí a jugar. Sí, que viste un contraste de estilos y Sí, pudiste tener de primera instancia ese contraste de cómo es el nivel, cómo era el nivel en Puerto Rico en aquel entonces a cómo estaba el resto de Latinoamérica. Y exacto. te abrió los ojos. Sí, mira, Daniel, me resulta muy curioso que tú con 12 años notaste ese aspecto social que uno espera ya cuando uno es más adulto, 18, 20 años, Okay. como que fijarse en eso y tú tuviste esa iniciativa desde joven. Me Desde resulta joven, muy curioso. lo que pasa es que específicamente hubo una historia que, si me permite, te la cuento. Claro, claro que sí. Pues es que nosotros éramos, todos los que íbamos, excepto los adultos, que eran los entrenadores, eran 4 entrenadores y un delegado, o sea, que eran 5. Pero éramos equipos femenino y masculino de menos 13 años y menos 15. 4 por equipo, eran decir 16 personas, más los 5 íbamos 21, pero eran 16 niños. Imagínate tú, los niños en Puerto Rico, tú sabes que los papás son un poco exagerados, le empacan hasta los que no tienen que empacarle. Uh-huh. Te vas una semana y te empacan para un mes. Ponme. Sí, porque, pues, qué caramba. Entonces vas para Cuba, que sabes que es un país de menos recursos. Te empacan monchis también para 2 años. Mira, olvídate. Las maletas eran, cada uno llevaba una maleta gigante, más un bulto de mano, más una maleta. Había, qué sé yo, 50, 60 maletas ahí fácil. Pues un tipo que nos fue a buscar en el aeropuerto, al aeropuerto cogió todas las maletas y las trepó a la guagua. Él cogió todas, no le ayudó a nadie. Las cogió y las subió todas. Él cogió las maletas cuando llegamos al sitio, cogió todas las maletas y los bultos, los bajó y los llevó al lobby. Ya te estoy hablando 50 y pico maletas. En el chip, o sea, hay que darles. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Te echabaste la espalda allí porque tiene que estar doblado, olvídate tú. Pues entre todos cogimos $1 o $2. No me acuerdo cuántos eran. Ponle de $1 a $3 cada uno. Pues habían más o menos de 30 a 50, $60. Vamos a ponerle una media, $45 más o menos bien. Y se lo dimos ¿cómo? Porque aquí en Puerto Rico es normal hacer eso, que eso es como un tip o qué sé yo. Pues el tipo se le aguaron los ojos, empezó a llorar y empezó a decir que, mira, que él no se merece eso, que qué hacía, que qué podía hacer más, porque él no se merece esa cantidad de dinero. Entonces, pues, él le dijo, no, mira, tranquilo, gracias. Eso es nuestra forma de agradecerte. Y ellos dijeron, pero mira, es que yo no estoy acostumbrado a esto, y no, mira, eso, tranquilo, muchas gracias, o lo que sea. Y pues él nos dijo, ustedes saben que aquí me acaban de dar 3 meses de mi sueldo. Entonces, 3 meses, o sea, 45, 50 pesos, eran 3 meses de su sueldo.
¿Sabes Wow. cuánto es? Y yo, pues, yo vi eso, yo, 35 pesos, a mí me habían dado 100 para gastar allí. Yo, un nene de 12 años, Ujú. que tenía 100 pesos y le habíamos dado 15 a él, perdón, le habíamos dado 45 y para él eran 3 meses. Increíble. Y es un Y yo, contraste chévere porque, o sea, que tú a tan corta edad puedas ver cómo es la realidad económica y social en diferentes países, sí, pues dice mucho y te abre mucho los ojos porque dentro de todo somos privilegiados. Como sí, mencionaste, nuestros padres hacen todo lo que puedan para que no nos falte comida y pues en otros países algo tan olvídate sencillo tú. como comer es sumamente complejo, así que, wow, ¿verdad? Yo sé que veníamos a hablar de tu carrera deportiva, pero eso es algo que en realidad me llena saber que pasaste esa experiencia y que te formó, te ayudó a crecer como ser humano. En verdad te agradezco Sí, sí. que hayas compartido eso con nosotros. Regresando a lo deportivo, a los 14 surge la oportunidad de ir a España, con el consentimiento de tus padres, obviamente. Eh, y fuiste al centro de alto rendimiento de San Cugat en Barcelona. San ¿Cómo fue Cugat esa del, sí, experiencia para ti? San Cugat del Valle en Barcelona. Pues mira, fue otra experiencia igual de chocante. Porque pasas de vivir con tus papás a vivir sin ellos. Pasas de que pues te duele el estomaguito, te duele la cabecita, ay, el nene bendito, te quieres ver a tu abuela o te quieres comer una sopita o lo que quieras, pues tu mamá te lo hace, pues allí en Nueva York no había nada de eso. Era pues una escuela de alto rendimiento, by the way, las más duras de Europa, no de España, la más de Europa. Allí estuvieron atletas como Rafa Nadal, Verdasco, Rafa Ferrer, perdón, David Ferrer, Pau Gasol, Marc Gasol. O sea, no te estoy hablando de Pancho Carrequeso ni nada de eso, ¿no? O sea, atletas de verdad, olímpicos, NBA, medallistas, millonarios. Pues mira, el éxito lo miras como tú quieras. O sea, que son atletas increíbles. Y pues un sistema que había allí, con una escuela que estaba dentro del sitio, había unos cuartos, la dieta estaba basada, hecha para atletas, es decir, muy pocas cosas eran fritas. La dieta estaba hecha la comida estaba hecha por chefs, pero también estaba dirigida por nutricionistas también, o sea, que era algo bien Estructurado y bien profesional. estructurado, bien profesional. Habían entrenadores de cada disciplina, habían 2 o 3 o 4 entrenadores. Cada disciplina tenía su entrenador físico. Todo el mundo tenía derecho a ir a un psicólogo y era gratuito allí mismo porque te lo suplía el sitio. Entonces, por ejemplo, los deportes de raqueta tenían su psicólogo específico para deportes de raqueta, los deportes de agua igual, etcétera, etcétera, etcétera. También lo mismo con los médicos, tenían sus médicos especializados en deportes de raqueta, en deportes de agua, atletismo, decatlón, pentatlón, tenis, tenis está en raqueta, ¿qué más me falta? Tiro con arco, whatever. Todo eso tenían su médico cada uno y su Wow. fisio. O ¿Y, sea, fue una experiencia brutal. ¿Y Brutal, cómo lo único surgió que esa fue difícil. oportunidad? Pues mira, fue que para Mayagüez 2010 Ujú. tenían un proyecto, el DVD, y decidió becar a 8 atletas, 4 hombres y 4 mujeres, y pues irlo puliendo para cuando Mayagüez 2010. Habían unos que tenían miras para estar en Mayagüez 2010, que eran los mayores, otros pues, que éramos los menores, no teníamos tantas aspiraciones a llegar a Mayagüez 2010 porque éramos muy jóvenes. Ellos nos mandaron para allá como mira a seguir después, a lo que venía después. Pero pues surgió ese proyecto, estuvimos 2 años allí. El primer año fueron 8, el segundo año fueron 6.
Y nada, fue una experiencia, ver, vivir solo, o sea, bueno, vivir con un compañero, pero sin tu familia, pues era totalmente diferente, una socialmente diferente, el acento es diferente. Vivimos en Barcelona, que básicamente eso está en Cataluña. Entonces, Cataluña es un estado de España que se quiere independizar de España. Son bien mucha gente izquierdista allí, nacionalista, que quieren la independencia para Cataluña. Entonces, ellos tienen su propio lenguaje, que es catalán. Entonces en la escuela tuvimos muchas veces problemas. Por ejemplo, habían clases porque el profesor tenía la elección de darle en catalán la clase o darle en castellano, en español. Pues si el profesor quería, tú se lo pedías. Si el profesor quería, aceptaba dar la clase en castellano. A nadie de la clase le molestaba darle en castellano porque todo el mundo o la mayoría hablaban español y catalán. Pero hubieron profesores que no les dio la gana y dijeron, pues papi, tú estás en Cataluña, pues tú hablas catalán y la clase se da en catalán y el libro es en catalán. Es decir, te dijeron, aprende catalán o te cuelgas. Wow. Básicamente fue eso y pues fue una experiencia cool. En 2 años hablaba catalán bastante fluido. Ahora se me olvidó casi, pero Falta repetición. sí, eso es que se habla más que allí y es difícil tú seguir el idioma. O es como si aprendes un idioma que simplemente se habla en un sitio. O sea, yo aprende sueco o danés. Solamente esos idiomas se hablan en Suecia y en Dinamarca. O sea, a menos que no vayas a Suecia y a Dinamarca, no vas a hablarlo. Eso que se te van a olvidar. No es como en inglés, que tú lo puedes hablar en todo el mundo. Claro. Y Dani, me dice esto, y tú tuviste que crecer rápidamente, en todo sentido de la palabra, y te tuviste que independizar a una joven edad. Luego del centro de alto rendimiento pasas al Club San Sebastián de los Reyes en Madrid, que es otro animal más porque estabas en Barcelona y ahora pasas a Madrid. ¿Cómo, cómo ocurre esa oportunidad en ese club y cómo fue la transición para ti que estuviste junto a Héctor Berríos? Pues exacto, mira, pues ahí yo llego por invitación a Héctor. Pues tengo que decirte, cuando llegamos de Barcelona, que se acabaron los 2 años, no se sabe qué va a pasar con nosotros, pues decidimos entrar a una escuela de homeschooling, que empezamos 4 atletas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que pues 4 atletas empezamos a estar en homeschooling hasta que esto pues se le ocurre a mi actividad de invitarme para allá. Pero ¿qué pasa? Eso es otro animal distinto a Barcelona. ¿Por qué? Porque en Barcelona, por lo menos, a mí me lavaban la ropa y yo solamente la tenía que llevar a la lavandería, me secaban la ropa y me la daban en una bolsita. Por lo menos yo iba solamente al comedor y me daban comida. Yo solamente tenía que hacer eso, ir, y ya comía. Eran ciertas horas, pero tenía comida hecha y buena. Bueno, y de calidad, pues, ¿qué pasa en Madrid? Que yo empiezo a vivir solo con Héctor y con otro más, pero solo, sin nadie que me haga nada. O sea, yo tengo que hacer compras, yo tengo que fregar, yo tengo que lavar ropa, yo tengo que cocinar a los 16. Yo tengo que levantarme solo, ya me levantaba solo, pero tengo que levantarme solo a hacer el desayuno para ir a entrenar solo, caminando 20, 25, media hora, o pagar la guagua, que era 1 euro para ese tiempo, para después volver, cocinar mi almuerzo, volver otra vez a entrenar, para después a las 10 de la noche volver, comer, lavarme la ropa, fregar, todo ese cantar otra vez. Para acabar de chaval, yo no sabía cocinar. Lo que me cocinaba era arroz amogollado, quemado, feo, con todo lo que fuera. Como todos. Exacto, al principio, venga, un arroz malísimo. Ni con ketchup se tapaba el sabor ese. Pues, acabamos, el menú casi todos los días era pechuga a la plancha, con tostones y o papas fritas y ensalada. Pero eso no está mal. Sí, no está mal, pero imagínate, 24/7 con esa. Sí, definitivamente. O era pasta, tú cocinas, que la pasta es fácil, la pasta es echarle en agua, si tú quemas pasta, mira, está duro. Sí, lo he visto. Sí, pero ya
Pero, y echarle la salsa que ya viene hecha. Así de Pero sencillo echarle, es, pero sí, así. hay gente que las hace mal igual, te sorprendería. Sí, diablo. Te Pues sorprendería eso. era la pasta, echar la pasta, qué sé yo, y la salsa que ya viene hecha, la boloñesa, normalmente que tenía carne y todo adentro, ahora no como carne, pero para aquel tiempo sí. Se la echaba, la mezclaba y ya está, pasta boloñesa. Olvídate tú. Entonces estaba contando con un sueldo, con un budget de dinero bien diminuto, Ujú. porque pues para aquel tiempo, pues Héctor lo que duró allí fueron 3 meses, pero después yo viví solo, literalmente allí. Y pues contaba para aquel tiempo el euro estaba mucho más arriba que el dólar, era casi $2 por un euro, más o menos. O sea, quitarle un poquito, pero más o menos, casi. Yo pues me pasaba, eran $300, más los que mi mamá me pasaba, qué sé yo, yo tenía 300, más o menos 300 euros para el mes. Con eso yo tenía que comprar comida, tenía hacer la compra para un mes, que hablando acá, claro, 300 euros no te da para hacer compra para un mes. Claro. Bueno, actualmente $300 a mí me dan para hacer comida. Ahora mismo voy al supermercado y me compro 4 cosas y me salen en silla. Ujú, exactamente, si vas a Walgreens. A donde sea, olvídate tú, te salen 100 pesos, 4 cosas, eso está increíble. Claro. Y, Este, y nada, ahí tenía que traer la transportación, las gomas, el palo, la comida. Muchas veces tuve que coger entre almorzar o cenar. wow. Si hacía una, no hacía la otra. Era complicado. Así que Daniel, a joven edad, ya, ni todavía mayor de edad, aprendiste a manejar tu presupuesto, aprendiste a cocinar, te la viste difícil, o sea, pasaste experiencias que muchos de nosotros pasamos ya cuando adultos y tú lo pasaste cuando niño y a la vez tratando de competir a un alto nivel, ¿cómo tú balanceabas ese, o sea, todo ese proceso de también tratar de mantener un alto nivel competitivo y querer seguir mejorando? Porque eso es lo que querías jugar tenis de mesa. Sí, sí, mira, nada, estaba allí, estaba en el sitio, simplemente era manejar eso. O sea, básicamente era, pues, una vez te acostumbras, pues es más fácil. Lo difícil es acostumbrarte. Te toma tiempo acostumbrarte. Después, pues, tengo que decir que la gente de Madrid, del Club San Sebastián de los Reyes, me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, ellos me vieron así, me consiguieron después de los 3 meses, creo que fue, al otro me consiguieron como que un trabajito en una escuela más o menos, en la cual yo iba martes y jueves 2 horas al día y me pagaban como, qué sé yo, 150 euros, 200 al mes, para pues, ayudarme con eso. Se alivió más la carga, por lo menos. Después me consiguieron un pase de transporte para coger el transporte gratis. O sea, ellos pagaban el pase. Y yo lo que tenía que hacer era, como yo entrenaba ya de 5 a 7, yo entrenaba ya, déjame ver cómo era. Sí, yo entrenaba de 10 a 12 y de 5 a 7. Pues lo que tenía que hacer era, no mentira, de 5 a 9. Lo que tenía que hacer era entrenar de 5 a 10. Y Ok, ellos me pagaban el transporte, ok, ok. básicamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Club San Sebastián? Pues yo estuve desde mis 16 hasta me pagaban el transporte y me ayudaban con un almuerzo en un restaurante que era auspicio del club. Eso que Te ayudaban mucho. sí, pues mira, imagínate, para aquella época, venga, olvídate, todo lo que viniera era bueno. Claro que sí. Estuve hasta los 19, desde mis 16 hasta los 19 y ahí fue que partí hacia Suecia. Y me resulta curioso, algo que mencionaste, Daniel, y es que llegas primero al centro de alto rendimiento por el DRD y con miras a Mayagüez 2010 y no era mucho la proyección porque eras joven al momento, pero nos transportamos a Mayagüez 2010, a lo que ocurrió
y tú logras una gesta histórica en Mayagüez 2010. O sea, tú ganas una medalla de bronce en la modalidad de tenis de mesa, primera vez en la historia de Puerto Rico. O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti de jugar uno en Mayagüez 2010, tan joven? Tenías 16 años. 17, recién cumplido fue ese tiempo, sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti de jugar Pues en los mira, Juegos del Pueblo, como le dicen? pues, exacto, pues mira, no fue la primera per se en la historia como tal, porque habían habido antes a medallistas. David Fernández fue campeón centroamericano y del Caribe, no sé si habían, pero para nosotros fue la primera, porque eso fue en el 2002. Ya después de ahí hubo un vacío, Una sequía. una sequía, y después del 2010 fue que vinimos nosotros, y nosotros los hombres éramos, o sea, no se esperaba nada de nosotros literalmente. Entonces pues fue chocante, fue bueno porque entrar al equipo nacional no se esperaba que yo entrara al principio. Después cuando en el 2010, cuando se hizo la eliminatoria para entrar al equipo, sí, ya estaba como candidato a entrar, básicamente. Por cierto, éramos los primeros tres, fuimos básicamente entramos por mucha diferencia. El sistema que se utilizó fue round robin, tres round robin diferentes, y los primeros tres tuvimos una diferencia abismal de los otros, que fue Héctor Berrío, Elvin Rivera y yo, y entramos cómodos. Los demás, pues el cuarto jugador fue más luchado, pero esa experiencia fue increíble. Ahí fue otra experiencia diferente también, que no he vivido nunca. Bueno, sí, es parecida a la de los centroamericanos en Veracruz y en Colombia, porque básicamente nosotros jugamos, aunque fuese en otro país, en Veracruz y en Colombia, nosotros básicamente jugamos como local, porque había tanto puertorriqueño, digo, en Veracruz no tanto, pero en Colombia. Sí, yo estaba allí. Sí, o sea, me acuerdo de eso, de todo eso, boricua, por ahí para abajo, olvídate tú, ni colombianos habían allí. Es realidad, es la realidad. Sí, entonces pues básicamente fue jugar como local en otro país. Pero fue algo cool, la verdad que sí. ¿Y cómo te sentiste? Porque ganar una medalla centroamericana, panamericana, obviamente a mucha honra y representa todo el sacrificio que uno como atleta hace, pero ganar una medalla en tu isla, ¿cómo fue para ti esa experiencia y esa oportunidad, mano? Pues mira, allí estaba mi tío, mi tío no, mis tíos, había muchos tíos míos allí, mucha familia mía. Fue la primera vez que vi a mi papá llorar, simplemente por la emoción de ganar mi pantalla. Sabía, o sea, para mí era grande, era guau, pero como era tan joven, pues no sabía casi la importancia de los juegos centroamericanos y del Caribe. O sea, en realidad yo no me, ¿cómo te digo? No me veía. Básicamente nunca me vi siendo equipo nacional o jugando en unos juegos, o siempre, como te dije al principio, simplemente no me he actuado jugando pelota, básquet, ping pong. ¿Entiendes? O sea, que nunca me vi como un atleta. Y pues para mí en ese momento pues no fue tan grande, hasta que había mi papá llorar, que lloré yo también después, o sea que Automático. después automático. Entonces pues ahí dije, wow, esto es grande, lo hicimos bien, llegamos un equipo bueno, y poco a poco pues me fui educando en lo que fue todo ese juego, y significó mucho. Después de que lo logramos, significó mucho más después de lo que fue el momento. Claro, porque con los años, con la madurez y con lo que has vivido, obviamente hemos visto cómo el tenis de mesa ha pasado a ser Sí, básicamente el deporte primario en Puerto Rico ahora mismo, después del sí, béisbol, en cuestión de resultados. O sea, definitivamente fue un momento que catapultó y creó un movimiento que fue el tenis de mesa, que ahora mismo, bueno, tú sabes porque tú eres uno de los claro, protagonistas.
ahora está en su mejor momento y lo que falta. Sí, para aquel tiempo eran, mira, los nenes de, mira, ahí está el de ping pong, eso es de ping pong, está bien, eso que cualquiera, era así, éramos pues, los de ping pong, eran como, nos veían como los freaks o cualquier otro así, es como que no, a ver, los de tenis de mesa, mira, wow, qué bueno, están bien, o whatever, están ahí. Antes eran, Pero, loco. pero eso también te lleva a reflexionar y ver lo grande que es lo que ustedes han logrado, porque como tú Sí, dices, de ser un deporte que poca cobertura, de poca participación, claro está, también, ahora sigue teniendo poca participación. O sea, y ha aumentado la gente que juega tenis de mesa, pero lo sigues comparando, por ejemplo, como quiera somos deportes minoritarios. No tenemos la cantidad que tiene, por ejemplo, el baloncesto, el voleibol, el boxeo, el béisbol. Seguimos siendo lo único que somos más conocidos porque hemos, hemos trabajado y pues hemos tenido nuestros logros, pero aún así hay trabajo por hacer para fomentar el tenis de mesa y todos los deportes minoritarios. así mismo es, así mismo es. Y Daniel, entonces, después de Mayagüez 2010, ¿cuál fue tu próximo paso? ¿Fuiste a Suecia o tuviste una parada antes de? No, en Mayagüez 2010 yo seguí viviendo, porque eso fue a mis 17. Seguí viviendo en lo que sé, en España, hasta que fui a Suecia a mis 19. A los Allá a mis 19. 19 me mudé a Falkenberg, Suecia, al sur de Suecia. Y estuve 4 años allí. Después me mudé y estuve 2 años en el norte de Suecia. Y después, pues, ya a mis 25, volví a Madrid. Pero durante ese proceso estuviste entrenando en Suecia con uno de los mejores entrenadores de la Exacto. región, definitivamente. ¿Qué aprendiste estando allí en Suecia y consideras que ahí fue que Daniel González empezó su crecimiento como de atleta que no pensaba Sí. estar en Mayagüez a pensar yo puedo ser un jugador profesional? Es la cosa, mira, pues puedo decirte que la primera fase en España fue una parte, está bien, mejoré como atleta, sí, pero fue una parte de crecimiento más personal, mucho impacto social, mucho impacto personal, mucho choque, mucho diantre, de pasar por esto, pasar por lo otro. Ahí fue que en realidad me volví muy empático con las situaciones de las personas. A mí me gusta ayudar en todo, eso que en lo que pueda. Yo siempre voy a ayudar a las personas y voy a intentar entender su situación porque nadie entiende hasta que en verdad, verdaderamente está en esos zapatos. Pero intentaré comprender y ayudar lo más que pueda. Pero después y mi fase en Suecia, esa parte en España fue como que más personal. Mi fase en Suecia fue mucho más deportiva. Crecí como persona, pero más que nada maduré como jugador. Y ahí se pudieron juntar las dos partes porque mi entrenador fue Peter Carlson. Sé que no conocen cuál es Peter Carlson, la mayoría de la gente, pero en realidad Peter Carlson fue cuarto del mundo. Fue campeón del mundo, fue campeón olímpico, fue campeón de Europa. O sea, Una tiene leyenda. todo. Una leyenda. Una leyenda es como, está bien, mi entrenador no fue Michael Jordan, pero fue Magic Johnson. Algo así. Casi nada. O sea, no es que no es que era malo. Por no ser el primero, no es que era malo. Entonces, pues él nos enseñó mucho. Ahí fue donde en realidad maduré como jugador y como jugador pasé ese chip, pasó de ser como que el chamaquito que jugaba o que iba a entrenar y pensaba que estaba trabajando, pero en realidad no estaba trabajando, o sí estaba trabajando, pero lo que tenía más bien era un hábito. No estaba trabajando inteligentemente, no estaba dándole duro a lo que tenía que hacer, no estaba saliendo de la burbuja. Hizo una conciencia del entrenamiento mayormente en Suecia.
Que Entonces tuviste una hay estructura. una estructura, exacto. El entrenador me tuvo muchísimo que ver, cambió mucho mi mentalidad de juego, mi mentalidad de ver la vida per se, mi mentalidad de ver la mesa, de que no es trabajar inteligente, es trabajar duro, pero no es que haga el hábito simplemente de trabajar, es que verdaderamente trabajes lo que tienes que trabajar siempre. O sea, no es, por ejemplo, mira, pues hoy no tengo ganas de hacer esto, qué sé yo, en atletismo o en baloncesto. Mira, hoy no tengo ganas de tirar la jumpa en mid-range. Eres malo en la jumpa en mid-range, pero como hoy no tienen ganas, pues hoy no lo hacen. Pues no, hoy no tienen ganas. Hoy, precisamente hoy, lo va a hacer. Porque no tienes ganas de hacer esa jumpa. Para mejorar esa jumpa. Tienes que trabajar de eficiencias. Hay que trabajar, tienes que trabajar deficiencias, tus fortalezas, pero más bien tienes que trabajar cuando no tienes ganas, tienes que trabajar cuando estás cansado, tienes que trabajar cuando te sientes hastiado, tienes que trabajar cuando todo, porque no porque tú no estés, tú estás cansado y tú te tienes que levantar a ir a tu trabajo, ¿cierto, Farsi? Claro, claro. Sí, porque si no, chavo, Ujú. yo tengo que trabajar porque si no, no mejoro. Básicamente esa es la conciencia que me creó ese entrenador y que básicamente, pues que obviamente me enseñó a ver el tenis de mesa y la vida de un punto de vista diferente. Aún el punto de vista social fue más en España, pero ahí me enseñó una persona, en España me enseñó por cantazos, porque pues llegué y me chocó. Tengo que cocinar o tengo que hacer esto, porque si no, nadie lo va a hacer. No, pues ahí tuve una persona que me ayudó más bien a cambiar y a ver de diferentes maneras, diferentes cosas. Y Y, eso fue lo que me ayudó. ¿no? Y también estabas en una etapa de vida que ya estabas mayor a ser un Ajá, adolescente, si sí, ya te estabas convirtiendo en un adulto y puedes entender el propósito de por qué se estaban verdad. haciendo las cosas. Tal vez cuando más joven tú decías, pero eso no, como que no tiene lógica. Y ya cuando adulto, pues tienes esa Sí, perspectiva de que estoy haciendo esto para llegar sí, a X o Y meta y me parece excelente. Y un es la puertorriqueño en cosa. Suecia, eso es raro. Eso es bien raro, mira, hace mucho frío, bro. Hacía frío de verdad. Y él me enseñó básicamente a eso mismo, pues, mi crecimiento como persona, básicamente y como deportista para allí, porque él me enseñó a tener metas, metas. O sea, metas a corto, largo, mediano plazo, metas personales, metas deportivas, qué quieres ser, qué quieres hacer, metas en puntos. O sea, tú tienes que, por ejemplo, porque mucha gente se cree que para tú mejorar tienes que entrenar con gente mejor que tú siempre, ¿no? Para tú mejorar, tú tienes que trabajar para ti, tienes que trabajar tú. Ujú. Tú puedes entrenar con gente mejor o peor, da igual, pero siempre tienes que poner el trabajo, no importa con quién tú entrenes. Eso es el tenis de mesa. En baloncesto pues es diferente y hay deporte que es diferente porque depende más de más personas. Pero el tenis de mesa es así. Dani González con el Mamba Sí. Mentality desde joven. Es la cosa ahí, Mamba Mentality, papi, yo tengo el libro, ¿no? Excelente. Mira, casi la Biblia, Oye, casi la Biblia. Dani, y me hablas de Suecia también. ¿Eras el único boricua allí? No, mira, yo me mudé y allí estaba Brian y estaba otro que se llama Ricardo Jiménez. Parte de ese equipo de Colombia. Sí, exacto, parte de ese equipo de Colombia. Y los últimos 2 años en el norte de Suecia estuvo el otro que fue parte del equipo de Colombia, que fue Yo, man, Yomar González. duro. Sí, Así que también tenía esa cercanía de es compañeros, tu la cosa, sí, familia, que tampoco es que estabas solo, que también te ayudaban en el exacto. proceso de no sentirte tal vez tan homesick Exacto, sí. como el hijo normal. En España, mira, las lágrimas salían solas, tranquilo, Imagino. sí, ¿no? Comiendo encima del plato de comida, en todos lados, bañándome en todos lados, salían solas. En Suecia ya, pues ya las lágrimas que iba a botar las boté en España. Ahí pues
le ayudaba a los muchachos, nos ayudábamos mutuamente en que esa parte no fuese tan mala. Corillo, desafortunadamente tengo que darle una pausa porque esta entrevista pica y se extiende. Va a ser una gran conversación con Dani González y definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. Así que pendiente a Deportes 100 por 35 en todas nuestras redes para que vean esa gran segunda entrevista o segunda parte de la entrevista con Daniel González, que promete mucho y descubrimos muchas cosas nuevas. Así que manténgase a salvo Puerto Rico y chequeamos Corillo.